Gracias, Nancy. De verdad que para mí es un enorme placer poder compartir este espacio con ustedes, reencontrarme con mis pacientes, reencontrarme con mis colegas. Para mí es de verdad que es un enorme placer y agradezco muchísimo su invitación. Y efectivamente, bueno, me toca un tema un poco candente y muy actual, que es la hipertensión pulmonar vinculada a la pandemia de COVID-19 que nos azota actualmente a todos en todo el mundo. Y bueno, les cuento un poco cómo ha sido nuestra situación. Bueno, España, ustedes saben que ha atravesado ya Europa en general 4 olas. Estas son las famosas olas que han tenido, que pueden ver perfectamente, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Es cierto que la primera ola, que fue de la que más aprendimos y la que más nos azotó y la que más sufrimos, es finalmente la más baja, pero porque en ese momento obviamente los testeos eran menores, así que, bueno, con el tiempo se fue optimizando el recurso, se fueron incrementando la cantidad de testeos y fíjense que ya llegando a la tercera ola, hemos tenido casi 40.000 casos diarios de COVID en España, pero sin saturar el sistema sanitario, cosa que con unos supuestos 10.000 casos en la primera ola, tuvimos un colapso masivo de las unidades de terapia intensiva y de todos los sitios de internación. A la fecha tenemos en España más de 3,5 millones de casos, 7 de cada 100 requieren hospitalización, y 1 de cada 100 requieren terapia intensiva y hay ya más de 78.000 muertos. Esto es lo que actualmente ocurre. Pero como bien les dije, la primera ola fue completamente diferente. En la primera ola, 32 de cada 100 pacientes se hospitalizaban, 3 de cada 100 requerían terapia intensiva y teníamos casi un 10% de mortalidad. Es decir, era realmente una barbaridad y fue, bueno, una cosa extremadamente sufrida hasta que bueno, se decretó el confinamiento domiciliario, que para nosotros, contrario a lo que, bueno, mucha gente puede alegar, que sí, que sirve, que no sirve, bueno, lo cierto es que aquí sirvió y sirvió mucho, y el confinamiento estricto domiciliario, que la gente lo cumpliera, fue lo que finalmente nos dio un respiro alrededor del 24 de mayo, donde las cifras empezaron a cambiar y son los que les mostré al principio. Así que quedarse en casa finalmente ha servido. Esta es nuestra unidad de hipertensión pulmonar, que por supuesto no se mantuvo ajeno. Bueno, aquí estamos con la doctora Blanco, el doctor Barberá, la doctora Clara Martín, somos los 4 integrantes de hipertensión pulmonar, que llevamos adelante la parte asistencial. Nosotros seguimos más de 300 pacientes con hipertensión pulmonar. Nuestra unidad es centro de referencia europeo y también para derivación en España, sobre todo para enfermedad tromboembólica crónica. El hospital tiene hechas más de 100 cirugías de arterectomía pulmonar y tenemos varias líneas de investigación vinculadas a la hipertensión pulmonar. Particularmente en mi caso, mi área de investigación es la hipertensión pulmonar vinculada a las enfermedades respiratorias, que es una de las áreas de mayor interés para la unidad. A nosotros el COVID nos afectó mucho. El 65% del personal de toda la unidad, incluyendo enfermería y bueno, todo lo que está vinculado a la unidad, lo que gira alrededor de la unidad, el 65% del personal fue destinado a la atención exclusiva de pacientes de COVID. Redujimos la cantidad de cateterismos en un 90%, se suspendieron los ecocardiogramas, se suspendieron pruebas de función respiratoria, todo esto durante la primera ola. Después, los pacientes obviamente dejaron de venir a las visitas porque suspendimos las visitas presenciales y empezamos a hacer visitas telefónicas y nos aseguramos que los pacientes, España tiene un enorme beneficio que es un sistema de seguridad social muy potente y nuestros pacientes con hipertensión pulmonar reciben medicación directamente vinculada a fondos del Estado y nosotros nos aseguramos que desde la farmacia del hospital los pacientes reciban la medicación directamente en su casa para no tener que salir y poder respetar las medidas de confinamiento. Así que lo que hacíamos era un seguimiento estricto telefónico y nos asegurábamos de ir renovándoles la medicación para que tuvieran la provisión directamente en su casa. Cualquier cosa que estuviera fuera de esto, por supuesto que son este 10% de cateterismos que seguimos haciendo y seguimos haciendo alguna que otra visita presencial, aunque muy excepcionalmente tratamos de respetar el confinamiento estricto. Ya ha pasado el 24 de mayo en adelante, más entrado el verano, bueno, la cosa se empezó a normalizar y empezamos a paulatinamente ir aumentando la cantidad de visitas presenciales, aumentar la cantidad de cateterismo, pero siempre como una prueba y error, ¿no? Ir aumentando como de a poquito y ver qué pasaba. Fue realmente una instancia de aprendizaje total, que finalmente nos fue bastante bien.
Nosotros a la fecha hemos tenido 31 pacientes de nuestra unidad con hipertensión pulmonar y COVID, 75% eran mujeres, 71% requirieron internación y solamente tuvimos un 1 o 2% de mortalidad. Las causas más frecuentes fueron las enfermedades del tejido conectivo y la hipertensión tromboembólica crónica fueron las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar de los pacientes que han padecido COVID. Nosotros la verdad que nos parecía poco, sinceramente en la primera ola, o sea, cuando la primera ola y el coronavirus recién se conocía, estaba azotando al mundo, nosotros pensamos que nuestros pacientes le iban a pasar muy mal y que realmente iba a ser una catástrofe, y eso finalmente no ocurrió. De hecho, durante la primera ola solamente tuvimos 3 casos, con hipertensión pulmonar en toda la primera ola, y la verdad que eso nos empezó a llamar la atención, ¿no? Tanto a nosotros como a todos los médicos vinculados a la hipertensión pulmonar alrededor del mundo. Pero la verdad que eso nos empezó a llamar un poco la atención y nos empezamos a preguntar a ver qué estaba pasando detrás de nuestros pacientes, por qué no se enfermaban. Al principio pensábamos que también era una realidad, los pacientes con hipertensión pulmonar se cuidan mucho, trataron de no salir, se han mantenido mucho más dentro de casa, así que pensamos que era un poco, ¿no?, un sesgo de que los pacientes, como se cuidaban más, se enfermaban menos. Pero después con el tiempo vimos que al final los pacientes con hipertensión pulmonar, contrario a todos los pronósticos, no les iba tan mal. Entonces, algo raro había. Y finalmente nos empezamos a preguntar esto: ¿es la hipertensión pulmonar protectora frente al COVID? Bueno, lo cierto es que el COVID, cuando genera neumonía, lo que hace es unirse a un receptor puntual, que es un receptor que se llama receptor de angiotensina. Este receptor está sobre las células que revisten los alvéolos, que son estas cavidades del pulmón por donde se respiran, y eso atrae células de la inflamación, se genera una enorme inflamación dentro del pulmón que es clave y extremadamente violenta en muchos pacientes con COVID, que es lo que los lleva a la ventilación mecánica y a la terapia intensiva, y con esas neumonías tan severas, con eso está vinculada a la inflamación. Cuanto mayor sea la inflamación, mayor será el daño pulmonar. También se genera un efecto directo de una invasión directa del virus a las células del endotelio pulmonar, que son justamente las mismas células que están enfermas en la hipertensión pulmonar, así que digamos, el COVID es capaz de afectar las mismas células que también enferman en la hipertensión pulmonar, y como ustedes bien saben, seguramente a esta altura, también se puede desarrollar trombosis por esta misma afectación del endotelio. ¿Pero qué pasa en los pacientes con hipertensión pulmonar? Bueno, resulta que nuestros pacientes tienen menos receptores menos receptores para el virus. O sea, los pacientes con hipertensión pulmonar tienen menos receptores para el COVID. Es cierto que la inflamación previa que los pacientes tienen, o sea, son crónicamente inflamados los pacientes con hipertensión pulmonar, y por lo tanto la respuesta inflamatoria que desencadena el COVID es menos escandalosa en los pacientes que ya están previamente inflamados, porque es como que de alguna manera el sistema inmunitario está como acostumbrado a inflamarse y a manejar la inflamación. Entonces, un estímulo extra, como puede significar la infección por el coronavirus, finalmente en los pacientes con hipertensión pulmonar no desarrolla tanta inflamación como en otros pacientes. Y además, algunos tratamientos previos también son capaces de modificar este daño sobre los vasos del pulmón. Particularmente, todos los fármacos que mencionó Nicolás perfectamente son capaces de mejorar la función del endotelio, y por lo tanto son capaces de frenar el ataque que el coronavirus es capaz de hacer sobre el endotelio pulmonar. Algunos pacientes con hipertensión pulmonar también llevan tratamiento anticoagulante, que si bien es cierto que el coronavirus también puede generar mayor riesgo de hemorragias, es cierto que hay menos riesgo de trombosis en los pacientes que están anticoagulados, aunque también hay mayor riesgo de hemorragia. Por lo tanto, la anticoagulación no es una recomendación formal a día de hoy. Esto también es cierto que algunas enfermedades, en realidad, y esto es lo más importante para los pacientes con hipertensión pulmonar, las enfermedades concomitantes son las que potencian el efecto del COVID. En los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes, que son obesos, y los pacientes más añosos, más viejitos, tienen una activación de unas células vinculadas a la trombosis que se llaman plaquetas, que están activadas. En los pacientes con COVID, esta activación de las plaquetas está potenciada, y por lo tanto hay un mayor daño del endotelio directamente vinculado al virus, y además mayor riesgo de trombosis por este mecanismo. Es decir, que de alguna manera el COVID es capaz de potenciar las enfermedades preexistentes que tengan los pacientes.
Y algunos fármacos, como bien les dije, son capaces de interferir con este mecanismo. La aspirina, los prostanoides, que les dijo la vía de las prostaciclinas, que les mencionó Nicolás, la vía del óxido nítrico, particularmente el sildenafil, las estatinas, que son fármacos para el colesterol, son capaces de interferir con estas vías y por lo tanto también mejorar la evolución o la performance de los pacientes con COVID. Y otra pregunta que también nos hacen mucho nuestros pacientes a día de hoy es ¿qué pasa con las vacunas? ¿Se tienen que vacunar? Bueno, la recomendación es que los pacientes con hipertensión pulmonar deben vacunarse siguiendo las recomendaciones generales para el resto de la población, porque no implican no son a día de hoy una población realmente de mucho mayor riesgo como pueden ser otras patologías. Entonces, la recomendación es que sigan, al menos lo que nosotros estamos haciendo es que sigan las recomendaciones habituales para su grupo de riesgo. Y sí podemos considerar las comorbilidades que tengan. Por ejemplo, si tiene hipertensión pulmonar solo, bueno, eso es una cosa, pero si además es obeso, es añoso, tiene esclerodermia o alguna otra enfermedad, bueno, eso ya iría sumando puntitos como para priorizarlo en la lista de vacunación. Todas las vacunas actúan de la misma forma. La vacuna implica inyectar una sustancia extraña al organismo y el organismo reacciona ante esa sustancia extraña generando lo que se denominan anticuerpos y, por lo tanto, ante una nueva exposición, reacciona mucho más rápidamente y es capaz de defenderse. O sea, ya de alguna forma las vacunas le muestran al sistema inmunológico contra lo que se tienen que defender. Ese es el mecanismo de todas las vacunas en general. En el caso del coronavirus, la proteína involucrada, o sea, lo que se le muestra al sistema inmunológico con las vacunas es lo que se llama proteína S. Y hay varias vacunas disponibles con diferentes estrategias para mostrarle al sistema inmunológico la proteína S. Hay algunas vacunas que tienen una tecnología nueva que inyectan directamente un ARN mensajero, un material genético que no altera el ADN, ni genera mutaciones, ni cáncer, ni ninguna cosa extraña, pero es la tecnología que utilizan las vacunas de Pfizer o la vacuna de Moderna de Estados Unidos. Bueno, estas vacunas lo que tienen es un ARN que es capaz de viajar hasta las células del huésped, de la persona vacunada, y producir entonces cantidades de esta proteína S para que el sistema inmunológico reaccione ante un eventual contacto con el virus. Hay otros que es, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen, la vacuna de Sputnik, que es la vacuna rusa. Bueno, estas vacunas lo que hacen es meter una parte de ADN adentro de un virus, y de un virus que es un virus inactivo, vacunar con ese virus infecta las células de la persona y es capaz de producir, entonces, como es un virus que no genera enfermedad, es capaz de producir también cantidades importantes de esta proteína S, o sea, como otra estrategia. Y finalmente, la otra opción es inyectar directamente la proteína, que es lo que están haciendo algunas vacunas, como puede ser la vacuna de Glaxo, que directamente inyecta la proteína para que el sistema inmunológico reaccione. Cualquiera sea la estrategia, las vacunas son extremadamente efectivas, son seguras y tienen una enorme tecnología y un enorme trabajo detrás, con lo cual realmente han atravesado al menos instancias de seguridad, todas las vacunas disponibles, y se considera que son razonablemente seguras. Por supuesto que van a aparecer ciertos eventos, como ocurrió con la vacuna de AstraZeneca, que si genera trombosis, que si no genera trombosis. Bueno, esas cosas pueden ocurrir, pero por suerte somos capaces de detectarla tempranamente y de poder interferir con cualquier daño potencial que las vacunas puedan generar. Pero a día de hoy, todas las vacunas disponibles son seguras y son eficaces y deben administrarse a todos los pacientes. ¿Qué pasó con las nuevas cepas? Bueno, se sabe que las personas que han padecido coronavirus pueden reinfectarse con las nuevas cepas. Es cierto que normalmente, y depende con la cepa que se infecten, suelen tener una reinfección más leve, pero pueden reinfectarse. Algunas cepas, como puede ser la cepa británica, tienen mucha mayor contagiosidad y tienen periodos mucho más prolongados, que normalmente uno sabe que entre el día 5 y 7 de enfermedad, los pacientes suelen tener una exageración de los síntomas. Bueno, en el caso de la cepa británica, esto puede tardar un poquito más, puede demorar 7 a 10 días. Y algunas cepas, como puede ser la cepa sudafricana, la cepa de Brasil, ha generado mucha alarma, porque es cierto que pueden disminuir la efectividad de las vacunas, pero es importante tener en cuenta que no anulan la efectividad, sino que eventualmente pueden disminuirla, con lo cual son cepas que están
está en constante monitoreo. El coronavirus igualmente, esto no debe alarmarnos y no debe sorprendernos porque el coronavirus, como todos los coronavirus, es un virus con extremada capacidad de mutar y con extremada capacidad de generar nuevas cepas, con lo cual van a aparecer nuevas cepas indefectiblemente y van a venir muchas más, pero bueno, habrá que ir corriéndole detrás para ir incorporándolo año a año, sobre todo a estas cepas que son capaces de disminuir las vacunas, bueno, se irán incorporando en las vacunas sucesivas. En resumen, más que la hipertensión pulmonar, el problema son las enfermedades asociadas a la hipertensión pulmonar, o sea, las causas secundarias de hipertensión pulmonar o las comorbilidades, como puede ser la obesidad, como puede ser los antecedentes previos de trombosis, como puede ser la esclerodermia, o como puede ser cualquier enfermedad o enfermedades respiratorias que estén asociadas a la hipertensión pulmonar. Los pacientes con hipertensión pulmonar deberán entonces seguir cuidados similares al resto de la población, salvo que tengan otras enfermedades asociadas. Algunos fármacos, y sobre todo fármacos de tratamiento para la hipertensión pulmonar, son protectores frente al COVID, por lo tanto es de fundamental importancia que los pacientes con hipertensión pulmonar tengan un seguimiento, que consulten a su médico de cabecera con quien se traten habitualmente y que tengan un seguimiento para ajustarle ese tratamiento si eventualmente lo necesitan, porque los fármacos y la buena condición clínica de la hipertensión pulmonar es fundamental para hacer frente al COVID. Y sabemos que las nuevas cepas pueden disminuir, pero no van a anular la efectividad de las vacunas que tenemos disponibles. Así que en cuanto tengan la oportunidad, a vacunarse. Muchas gracias. Les dejo una postal de la ciudad de Barcelona para terminar esta charla. Muchas gracias.